Iniciamos en este momento un programa compuesto en 2 secciones. Creemos que será una bendición para todo el mundo. Al mismo tiempo extendemos un afectuoso saludo a todos nuestros distinguidos oyentes y les suplicamos que escuchen atentamente este programa único en su naturaleza. Será presentada por partes hasta su conclusión. Su sentido dimensional es insondable. Desde su comienzo presentará hechos asombrosos y su avance, sucesos extremadamente extraordinarios. Finalmente, se estaciona por la eternidad, narrando la bella realidad de un mundo de equidad, donde habitarán todos los justos que lograron su pase para vivir en un reino eterno, perfecto, lleno de paz, de salud, de santidad y de felicidad indescriptible. El gran propósito de este programa es hacerlo notorio a toda la humanidad. La esencia de su contenido es tierna, suave, de paz y de seguridad. En otras palabras, este globo terráqueo es como un barco sin control que está yendo a la deriva, pues está lleno de inquietud, aflicción y de congojas. El ánimo de sus habitantes está decaída. Aquí es donde toma más importancia la noticia del mensaje de seguridad y de salvación que ofrece este programa. Es por esto que le invitamos nuevamente para que la escuche y no pierda ni uno de los temas. El título de este programa, La voz de la Tanaj, se entiende por la voz de la Biblia hebrea, porque presentará los textos de la revelación divina en su idioma original hebrea. Como lo hemos mencionado antes, de esta manera tendremos la oportunidad de entender con la ayuda de Elohim la traducción y el sentido de cada texto que será presentado. Notaremos cierta diferencia de las traducciones textuales del hebreo al español que los traductores han interpretado en forma errónea. Para comprobar y confirmar lo que decimos, la Sociedad Bíblica Emmanuel reconoce que la palabra Jehová, que empleaban como nombre propio del Creador en lugar del original Yahweh, es una transliteración inexacta. Dan una explicación en la página 1 de la primera columna en el último párrafo de la versión Nueva Reina Valera 2000, que a la letra dice: porque Jehová es una transliteración inexacta, por ser un vocablo extraño al idioma español, y porque no expresa nada. En otras palabras, se entiende que ellos reconocen que fue un error haber transliterado Jehová como nombre propio del original hebreo Yahweh. Además de esto, el propósito de la voz de la Tanaj es desentrañar el profundo significado de las profecías que hablan de los eventos finales de los últimos días del fin, en forma sencilla, práctica y comprensible. Sirva siempre de advertencia a todo ser humano, para que tenga la oportunidad de aceptar o rechazar el plan de salvación que ofrece
el Hijo de Elohim, Yeshua HaMashiach. Desde el momento en que Adán cayó, su desobediencia se convirtió en pecado. Como lo podrá constatar, amable lector, cuando estudie esta obra, que consta de 4 series. La primera serie es de 9 partes. Versa acerca del nombre de nuestro Creador de todas las cosas. Le llaman comúnmente en las diferentes versiones de la Biblia como Dios, Jesús, Cristo, Jesucristo, Espíritu Santo, Jehová, Señor, Eterno. ¿Cuál es su nombre original? ¿Es importante llamarlo y conocerlo por su verdadero nombre? Claro que sí. La Taná, Biblia hebrea, esclarecerá esta grande confusión que existe desde hace numerosísimos años. Todo para estar seguro del nombre y su gran significado del Ser Todopoderoso a quien creemos. La segunda serie son de 12 partes. Este tema se titula El Decálogo Divino, o sea, los 10 mandamientos de la ley de Elohim. En forma breve diremos, en el mundo se cree que hay 32 millones de leyes que se aplican en diferentes formas para tratar de controlar el orden de vida de las naciones, de las sociedades y de los hogares, para obtener una vida óptima, llena de paz, de salud, de bienestar en todas las direcciones de la vida y de una buena conducta de los ciudadanos. No obstante, se ve lo contrario: más guerras, más dolor, más pobreza, más disturbios, más protestas, más crímenes y más inmoralidad, etc. Elohim es infinitamente sabio. Solo escribió 10 preceptos para normar la conducta de los seres humanos. El hombre que lo guarde vivirá lleno de felicidad, de salud, de paz, etc. La tercera serie es una magnitud profundamente interesante y muy pronto se comenzará a experimentar su estudio. Merece toda nuestra atención. El tema está formado de 14 partes, titulado El Gran Confrontamiento de Yom Rishon, día domingo, contra el Yom Shabbat, día sábado. Y la cuarta serie tiene el propósito de exponer a usted todas estas noticias, porque se encontrará todo el mundo en grandes problemas y sorpresas. Quizá no lo habrá usted oído, hasta la destrucción del causante de todos los males y calamidades que sufre este pobre mundo. Este es el tema más extenso de la cuarta serie, pues tiene 37 partes. Le deseamos las múltiples bendiciones de Elohim. Ahora, la voz de la Taná extiende nuevamente un saludo muy afectuoso y abundantes bendiciones de Elohim para todos aquellos que dediquen un poco de su valioso tiempo para estudiar o leer este documento que contiene la voz de la Taná. Será presentada por partes juntamente con el Brit Hadashah, más bien el Nuevo Testamento en hebreo, que confirman la veracidad de la salvación y de la liberación de todo ser humano,
del pecado, si lo desea, porque es ahora cuando se debe decidir positivamente o negativamente sobre este propósito, porque de acuerdo con la voz de la Taná y de Brit Hadashah, nadie absolutamente será neutral sobre este asunto. Si investigamos, razonamos un poco sobre esto, nos daremos cuenta que todos los pueblos, naciones antiguas y modernas, tienen su propia filosofía, métodos y creencias para solucionar el problema del pecado, y tienen sus propios libros como guías espirituales y son considerados como libros sagrados. Por ejemplo, las Vedas o sánscritos son los libros más sagrados para el hinduismo. 2. El Corán, libro sagrado de los maometanos, la Biblia del Islam. 3. Enuma Elix, de los antiguos babilonios. 4. La Taná, Biblia hebrea. Este último es el libro más leído en todo el mundo. Los teólogos, historiadores, los dirigentes religiosos y otros concuerdan que su contenido es revelación divina. Se ha comprobado su veracidad por los arqueólogos, los historiadores. Podemos decir con propiedad, los creyentes de ella son miles de millones en el mundo. Hoy iniciaremos un estudio fiel en su idioma original, hebreo, y explicado en español, para conocer varios principios esenciales que alcanza todo ser humano desde el punto de la revelación divina que contiene la Taná. Trataré de ser breve en cada tema que será presentado. ¿Cuál es la etimología de la palabra Taná? La palabra Taná se forma con las 3 siglas o de las 3 primeras letras tomadas de las 3 palabras en que está dividida la Biblia hebrea. 1. La Torá. Se toma la T, la letra inicial de la palabra. Significa ley, instrucción. Neviim. Tomamos la primera letra también. Es la Nun o la N. Se refiere a los libros de los profetas. 3. Ketuvim. Tomamos la primera letra inicial, que es la Kaf o la Kah. Son los demás libros del Antiguo Testamento. Estas 3 siglas se escriben en orden y se translitera así: Tanaj. Su pronunciación Tanaj, la H suena como la J en hebreo. Por esto muchos lo escriben así, Tanaj con J, la última letra. En cuanto al Nuevo Testamento en hebreo, Brit Hadashah, traducido al español, significa el Nuevo Pacto, que fue escrito por los apóstoles Mateo, Yohanan, Marcos, Lucas, Polos, Pablo, Petros y otros más. Recordemos que estos hombres fueron judíos de cepa, por lo tanto escribieron los evangelios y las epístolas en lengua hebrea, aunque muchos tratan de confirmar que lo escribieron en griego, pero no tienen las bases fundamentales acerca de esta comprobación.
Pero más tarde, los teólogos, dirigentes religiosos de diferentes credos y otros reunieron estos libros originales escritos en el idioma hebreo y los tradujeron en griego koiné, lengua que estaba en decadencia. Actualmente no se usa, desapareció. Vemos con toda claridad que los traductores no respetaron los evangelios originales y las epístolas escritas en su idioma también original, el hebreo, y algunos versículos en arameo. Los traductores lo hicieron en lengua ya mencionada arriba, el griego koiné. O no pensaron en el daño y prejuicio que podrían sufrir los lectores y oyentes del Nuevo Testamento, o lo hicieron a propósito, por alguna razón conveniente para ellos, para alguna institución religiosa o otro motivo. Escrito en esta lengua mencionada arriba, muchos textos fueron alterados de significado, cambiados satisfactoriamente, y altamente agradecidos a Elohim conservó su palabra en el idioma original en que fue escrito, porque hubo hombres que dedicaron sus talentos, tiempo y los medios económicos denodadamente para sacar a la luz Brit Hadashah, traducido en español el Nuevo Pacto. Y en las traducciones de la Biblia en español se lee el Nuevo Testamento. En otras palabras, actualmente, gracias a Elohim, ya tenemos la edición del Nuevo Testamento en hebreo, Brit Hadashah. Ahora podemos considerar las expresiones no fieles de algunos versículos en griego, y al traducirlos en otros idiomas es más marcada la diferencia de la expresión. Para confirmar lo que estamos estudiando, observemos solo dos versículos, uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento. En Joel 2:32 y Romanos 10:13. En Joel, en su primera parte del texto, dice: y será que todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Notemos la expresión, aquel que invoque el nombre de Yahweh. No se nos olvide, porque vamos a leer este mismo texto en el Nuevo Testamento. Así que la palabra Yahweh es el nombre de Elohim en hebreo. Y la palabra Dios, que se pronuncia comúnmente en hebreo, es Elohim. Es más importante este nombre, como lo veremos en otros temas o partes de esta serie. El apóstol Pablo presenta este texto a los romanos para recordarles esta grande promesa de salvación que es muy especial. Consideremos ahora la falta de veracidad de las traducciones. En Romanos 10:13 dice a continuación: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted se dio cuenta, en este texto de la Reina Valera, antigua traducción en español, se omite el nombre de Elohim, que es Yahweh. En lugar de este nombre ponen Señor. Esta palabra Señor no es nombre, sino un título. Así, varios versículos de cualquier versión y de cualquier idioma
se alejan del sentido y significado del texto original de la palabra divina. Esto es muy lamentable. Elohim nos dirija y nos ayude para entender bien su palabra de salvación. A continuación, tenemos la parte 2. Con esta parte 2 de la voz de la Taná, explicaremos en forma breve la pronunciación original de los nombres muy conocidos en español de Jesús, Jehová, Dios, Cristo. En la Taná, Biblia hebrea, conocido como el Antiguo Testamento, los profetas registraron por escrito la revelación divina en el idioma hebreo, desde que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Taná, conocido como el Pentateuco. Los traductores no debieron de traducir el nombre de nuestro Creador y Salvador, sino transliterarlo. Y muchos de ellos piensan, o como hemos escuchado ciertos comentarios, de que no se puede escribir en otros idiomas el nombre de Elohim. Eso es una mentira, como lo comprobaremos un poco más adelante. Al traducirlo, incurrieron en la pronunciación errónea del nombre sagrado y lo convirtieron en un nombre falso, eliminando así el profundo significado esencial del sagrado nombre del Creador de todas las cosas. Ahora presentaremos en el idioma hebreo el título y el nombre sagrado, el sustantivo Elohim. En español siempre lo pronuncian Dios. No es un nombre, y muchos lo toman como nombre. Es un título. La palabra Dios no alcanza el significado amplio de Elohim. Señor, no es un nombre, sino un título. Quede bien claro, no se debe de aplicar como nombre al dirigirse al Creador, porque este título es aplicable a un solo nombre personal. Yeshua es el nombre del Redentor y no Jesús, invención humana. El nombre sagrado, compuesto por 4 consonantes, es Yod, He, Vav, nuevamente He, hebreas, transliteradas en español así: Y, H, W, H. Su traducción directamente del sagrado tetragrama es Yahweh y no Jehová. Mashiach significa ungido. Así que quede claro, es Mashiach y no la palabra griega Cristo, que no tiene ni un significado. Hay muchos expositores, como Vine en su diccionario expositivo, trata de confirmar que la palabra Jesucristo lo aceptó el mismo Yeshua. Cita el Evangelio de Yohanan, capítulo 11, verso 3, o sea, Juan, y Hechos de los Apóstoles 9:34, donde se lee las palabras griega Jesucristo. Pero en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, en hebreo, dice Yeshua HaMashiach, que significa el ungido Salvador, y no Jesucristo. Ahora, cuando citemos algún texto mencionando la Taná
se trata del Antiguo Testamento en hebreo. Y cuando citemos algún texto de Brit Hadasha, se trata del Nuevo Testamento en hebreo, lengua original de las Sagradas Escrituras. Es muy importante saber el nombre de nuestro Creador y Salvador, porque pronunciar bien el nombre es esencial para nuestra salvación y es una grande bendición. Lo confirma el profeta Joel en su libro que contiene la Tanaj, capítulo 2, verso 32. Que a la letra dice: y será que todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. La palabra invoque en hebreo se pronuncia yikra y significa llamar, invocar, clamar. Es lo mejor que puede hacer un pecador, condenado a muerte eterna por el pecado. Pero, ¿a quién vamos a clamar? ¿A quién vamos a llamar? El texto nos dice: a Yahweh. También podemos escribirla así: Y-H-W-I-H. Este no es solamente un nombre, es un nombre que salva. En cierta ocasión hablamos esto con un pastor y me dice: no salva. La Biblia lo dice, no yo. Continuemos. En la Taná, Salmo 143 y 11 declara: en atención tu nombre, Yahweh, me vivificarás por tu justicia. Saca de la angustia mi alma. Como hemos leído en los textos anteriores, el nombre de nuestro Creador salva, vivifica. Esta es una realidad. En el Brit Hadasha, el nombre en el Nuevo Pacto, conocido por el Nuevo Testamento, en hebreo hace énfasis con estas palabras: y no hay salvación en otro, porque no dio otro nombre a la humanidad debajo de los cielos, que en él seamos salvos. Hechos 4:12. Petros o Pedro se refirió a Yeshua, Hamashiach. Yeshua, el Mesías en griego, pero en hebreo es Mashiach, Yeshua, de Nazaret. Hechos 4:10. Siendo la salvación que ofrece Yahweh, nuestro Creador, el único medio necesario para la especie humana, es un don que no debe ser rechazado por ningún hombre. El versículo 12 del capítulo 4 del libro de los Hechos hace énfasis 2 veces. Trataré de expresarlo en hebreo, lengua original de la Biblia. Wen, y no hay Yesha, otra salvación. Bilto, en existencia. Kilo, Natam, Shem, Asher, porque no dio otro nombre, Libnei Adam, a la humanidad, Tahat Hamashiach, Hamajim, debajo de los cielos, Asher, Bo, Niwa, Shea, que en él puedan salvarse o ser liberados del pecado. El texto es muy claro. Advierte a todo ser humano que solamente hay un nombre que existe debajo de los cielos: Hamashiach, dado al hombre, de todo hombre, si desea ser liberado del pecado. Este único nombre. El discípulo Petros dijo que se trata de Yeshua Hamashiach, o sea, el Mesías Salvador.
su nombre original en hebreo, pero los traductores de las diferentes versiones de la Biblia prefirieron ponerle el nombre en el idioma griego y lo llamaron Jesucristo y Jesús en lugar de Yeshua. Ahora que ya sabemos que solo en el nombre de Yeshua hay salvación, podemos aceptarlo como nuestro único Salvador personal y entregarle toda nuestra vida humildemente. Cualquier otro nombre que digan que también salva es pura mentira. Puede ser que usted escuche o vea de dirigentes de iglesias que tienen nombres o renombres de prestigio y hacen llamados para creer y adorar a un ídolo o ídolos. Es pura falsedad, mi amigo. O puede ser que también escuche de dirigentes religiosos protestantes o católicos, como los pastores y obispos o el mismo Papa, que solo en su iglesia hay salvación. Fuera de su iglesia no hay salvación. Es pura mentira, es jactancia. Acuérdese del texto de Hechos 4:12, que dice, y no hay otra salvación en ningún otro nombre, porque no existe. No dio otro nombre a la humanidad debajo de los cielos, que en él puedan salvarse, o sea, liberados del pecado, solamente en